Bueno, abrimos este tiempo de tertulia hoy con tres de nuestros colaboradores y amigos del programa, como son Miguel Izu, Pilar Aramburo y Fermín Ciaurriz. A mi derecha está Fermín Ciaurriz. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas Muy buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Miguel Izu, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes. Bien. Comenzamos Buenas. semana, ¿verdad? Sí, por el lunes, que es un Con poco fuerza, más duro que otros ¿eh? días, pero bueno, hay que resignarse. Claro que sí. Pilar Aramburo, ¿qué tal estás, Pilar? Bien, muy bien, gracias. Gracias por estar con acompañarnos. vosotros. Bueno, hoy Sí. tenemos dos temas en nuestra tertulia y nos gustaría abordar ambos. Uno de ellos tiene que ver con la vestimenta más adecuada para quienes nos representan en el Ayuntamiento de Pamplona. Se plantea un reglamento que obliga de alguna manera al traje de gala cuando los concejales salen en cuerpo de ciudad. Un tema que nos lleva a recordar bueno, pues la polémica sobre el uso de una camiseta con el logo de Spiderman por parte de uno de los ediles del Ayuntamiento de Pamplona, del Grupo Aranzadi, como es Armando Cuenca. El Ayuntamiento toma cartas en el asunto y decide, bueno, pues de alguna manera plantear la obligatoriedad de la vestimenta de gala. Fermín, algo imprescindible, prescindible, algo que hay que tener en cuenta, valorar, no valorar el protocolo. No, a mí no me parece mal que haya una norma de protocolo y por lo que bueno, pues conozco, proviene este reglamento que se va a hacer ahora de algo que ya el año pasado, hace un par de años, ya se puso en marcha o se dijo que se tenía que hacer. Yo creo que regular este tipo de cuestiones, bueno, pues viene bien. Yo no soy muy partidario de sacar las cosas de quicio y de establecer pues una serie de situaciones más o menos históricas que hagan hacer ahora, pues no sé, pues casi marionetas durante el tiempo en el que hay actuaciones en cuerpo de ciudad, pero sí que evidentemente tiene que haber una normativa, tiene que haber un reglamento y eso me parece correcto. Yo creo que son los técnicos los que en este momento me parece que están haciendo las normas y bueno, pues ahí habrá que definirse, ¿no? No creo que tenga más problema esto en el ayuntamiento porque aquello que has comentado de Armando Cuenca yo creo que ha quedado más como una anécdota de alguien que, bueno, yo creo que, no sé si el mismo o no, porque no me acuerdo después lo que dijo, pues reconoció que aquello no era lo más prudente, ¿no? Pero bueno, que se haga un reglamento me parece bien y contra menos problemas plantee, pues me parecerá mejor. Bueno, pues efectivamente hablaba Fermín de los técnicos y es verdad que hay un equipo de técnicos, bueno, anteriores jefes de protocolo, el actual jefe de protocolo y personas, bueno, que están interviniendo en la configuración de esas normas. Normas que son imprescindibles en una sociedad como la nuestra o todo vale si se representa a la sociedad. ¿Vale o no vale la posibilidad, por ejemplo, de vestir con camiseta cuando, bueno, pues se va, por ejemplo, en la procesión de San Fermín o en otro tipo de acto? Pilar. A este chico Armando Cuenca hasta su madre le recriminó. O sea, y él lo reconoció. Y la verdad es que pasará a la historia de edil de la ciudad y lo primero que saldrá de él será lo de la camiseta de Spiderman, a pesar de que haga cosas en la movilidad majísimas y en un montón de cosas. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que salen del esquema de la normalidad. Entonces, en la normalidad, pues sí, yo comprendo que los tiempos cambian. Y también entiendo que cuando se está en cuerpo de ciudad no es lo que eres, es lo que representas y cómo te quiere ver la ciudad. Y es verdad que la ciudad, cuando hay un acto de estos significados en los que se celebra algo importante, pues quieren ver algo hermoso, quieren ver algo significado y con un halo de tradición, y ahí nos vemos pues a los timbaleros, las pelucas, las cosas, y claro, que haya un cierto encaje, ¿no? Entonces, que a partir de esa anécdota de Spiderman, hay otras anécdotas a nivel de todo el Estado, o sea que Pablo Iglesias se fue con camisa remangada a ver al rey, pues también ahí tiene que funcionar un cierto protocolo, porque encima tiene smoking y se lo llevó a lo del cine. Entonces, que tiene que haber una cierta, no sé, estética hermosa, ¿por qué no? Pues para representar a la ciudad, no por lo que se es por lo que se representa. Y en ese sentido es mucho más llevadero. Yo cuando fui alcalde de pueblo, que tuve ese honor, pues me hice, desde luego desde mi peculio, pero me hice un traje de aizcuana, porque había sido secretaria de aquella zona y me parecía lo más adecuado,
o lo que más me llevaba al corazón, Sí, sí. y así era más fácil llevar un bastón, que si no es muy liado, o sea, si no es muy duro también Sí. ir por la calle con toda la cosa, ir de normal, es como más llevadero si vas como de algo, no sé, da como cobijo. Y en ese sentido me parece pues que está muy bien que haya una cierta norma, me parece bien. Sí, Que se saque pero es de verdad que hay quicio. quien considera que es un disfraz, porque eso se ha dicho, ¿no? Que es un disfraz No, es un ir traje vestido de gala, de y el esa traje manera. de novia y el traje de comunión y el traje de fiesta que ahora se pone la gente de unas cosas largas para Sí. cualquier evento, que ahora decimos evento y no acontecimiento, pero los eventos, por Sí. Dios, pues lucen mucho también con algo. Pues nos gusta, Pero- no sé por qué, pero la persona normalmente, Sí. pues Pero aleja, por ejemplo, Miguel, ¿consideras que esta forma de vestir diferente a lo que es el día a día aleja al político del ciudadano? Como, bueno, considerar algunos políticos que optan por una vestimenta siempre informal, independientemente de la situación, ¿no?, a la que se enfrente, aleja de la ciudadanía, o la ciudadanía también valora el hecho de que se elija una vestimenta concreta para representar un papel concreto. ¿Cómo lo ves? Hombre, a ver, este es un debate larguísimo, porque en el Ayuntamiento de Pamplona en particular cada pocos años sale de si tiene que haber o no tiene que haber ese traje de gala. Hombre, yo creo que lo que no procede es lo que hacía el Ayuntamiento de Pamplona pues hace 2 siglos por ahí, y era que siempre iban vestidos de concejales, lo que llamaban el traje de golilla, Sí. que es para que se entienda cómo van los alguacilillos cuando empieza la Plaza de Toros, una ropa como del siglo XVII, Sí, ¿no? sí. Bueno, pues iban los concejales siempre vestidos así, o sea, iban a la sesión municipal vestidos de golilla, iban a ver los toros, aunque no presidieran, de golilla, ¿no? Bueno, eso efectivamente era un poco exagerado, ¿no? Sí. Eso Y aparte más desapareció. propio de otra época, ¿lo consideráis así? Efectivamente, sí, eso desapareció, y ya en el siglo XIX pues se decidieron que iban a vestir normal, Sí. en fin, pues salvo el día de San Fermín y esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo lógico es eso, que el político, el que está en un cargo público, pues vista más o menos normal, como son los usos sociales en el lugar y en la época que vive. Pero bueno, hay una serie de acontecimientos, de fiestas, donde yo creo que está justificado, porque eso lo hacemos todos, todos en determinadas ocasiones nos vestimos. En Pamplona, sin más lejos, en San Fermín, digamos, nos disfrazamos todos, vamos todos vestidos de blanco con el pañuelo y tal, ¿no? Entonces yo creo que tiene sentido que en esas ocasiones solemnes pues haya un traje de gala y vayan los concejales y las concejalas pues con esa ropa de gala, como otra gente van, porque van, en fin, desde los policías municipales hasta los danzaris, Pero luego está la pasando por cuestión los quiliquis, económica, ¿no? También, ¿no? ¿Cuánto cuesta bueno, pues el hecho de que la corporación disponga de un traje de estas características? Ahora que, bueno, son momentos quizá de aprieto económico, puede ser un argumento en contra también para que los concejales todos dispongan de esa vestimenta. Hombre, no tengo ni idea cuánto puede valer un traje de esos, pero vamos, yo no sé si eso debe ser lo prioritario en algo de que como estamos hablando, y es que son acontecimientos específicos, representan a una ciudad en un momento determinado, y además yo creo que ese propio reglamento de protocolo del que hablamos tiene muchas más cosas, ¿no? De lo que hay que hacer los días de lutos, los talos, es decir, que no solamente dedicado al tema de los trajes, el tema de los trajes, y yo creo que es el recurrente. Entonces, bueno, pues el coste que puede tener no tengo ni idea, pero vamos, me da a mí la impresión que tampoco tiene que ser una cosa exagerada en relación con la utilidad que se le puede dar durante los 4 años de la legislatura pues a un acontecimiento de estas características, o a una forma de entender pues la ciudad y la corporación en unos actos, como decía Miguel, pues muy específicos, ¿no? No sé si eso tiene que ser el problema más importante a la hora de determinar si se hace o no se hace ese tipo de trajes, ¿no? Bueno, pues cuestión prioritaria o no, la económica, por ejemplo, para poner en marcha esta decisión final, Pilar. ¿Te parecería un argumento bueno, pues digno de ser tenido en cuenta? Como bien dice Fermín, si a lo largo de 4 años hay además bastantes acontecimientos cada año, me parece normal para un presupuesto como pueda ser el de Pamplona. En el de mi pueblo de Burlada, que era de 2,50, más bien con déficit, pues ni se nos pasó por la cabeza. Yo me lo hice por mi cuenta porque era de lo que se trataba. Pero en un ayuntamiento de Pamplona, con el presupuesto de Pamplona,
pues lo entiendo y me parece normal. Incluso, pues, es que le he oído comentar a Miguel antes, porque le hemos hablado un poquito, pues se podrían reciclar algunos, pues ¿por qué no? Yo he heredado muchos vestidos de primas y seguramente habrá tallas más o menos Bueno, si el argumento económico sirve, desde luego, también sirve, no sería pero tampoco más que nada una por, mala idea, por ¿no? la utilización buena de las cosas, porque no Sí. tenemos que ser despilfarradores y también por esas cosas, pero el precio no es un argumento en este caso para nada. Y sin embargo sí lo de representar. O sea, es que una cosa es que te llames tal y que trabajes cada día para el ayuntamiento, para los demás, para tal. Y otra cosa es que ese día representas la ciudad y eso ya es un plus que... Bueno, pero pensemos, por ejemplo, que puede haber concejales que no están de acuerdo absolutamente con este planteamiento, que sean díscolos, valga pues si la, les ponen la reglamento expresión, y lo tienen que cumplir, ¿no? y si no les pondrán multa, Habrá pues multa, no sé. efectivamente, Bueno, ¿no? Entonces se amortiza el traje. Hay obligaciones que van con el cargo, ¿no? Claro. Y otra cosa, yo creo que tampoco se plantea, como no se ha planteado nunca, si alguien no quiere vestirse y no quiere ir a la procesión, pues que no vaya, Es evidentemente. que se pueden oír, claro. Yo creo que también ha habido habido épocas. múltiples ideas y posibilidades ya dentro de este tipo de eventos, ¿no? Sí, dentro de la sí. corporación, Yo creo en todas las legislaturas de que la está ya todo democracia. experimentado. O sea, ha habido corporaciones hace años que dijeron, bueno, cada uno que vaya como quiera, que vaya y tal. En otras, en la que estuve yo hace ya unos años, es que ese debate no hubo. O sea, los 27 concejales estábamos de acuerdo, nos hicimos la ropa y íbamos y demás sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se pondrán de acuerdo en esta corporación actual y en la siguiente y en la siguiente, porque el debate pues no cesará. Claro. Bueno, otro debate que desde luego está en marcha en nuestra ciudad, y dejamos de lado de momento este reglamento porque las opiniones la verdad es que son bastante coincidentes en cierta medida, como algunos dirían, el sentido común, pero no sé si esa es la palabra adecuada, ¿no? Lo que hay sí que hay debates en todo lo que concierne al ciclo 0-3 años en Pamplona y el cambio de varias escuelas infantiles del castellano al euskera. Ha generado, bueno, pues la verdad es que en cierta medida una tormenta política en Pamplona, la reacción de algunos padres que no están de acuerdo con ese cambio que ya ha quedado aprobado por el ayuntamiento. Bueno, y el euskera sobre la mesa de nuevo, ¿no? Para bueno, pues la tormenta política que arrecia, ¿no? en nuestra ciudad, Fermín. Pues para mí, desgraciadamente, ¿no? Porque yo creo que el idioma, y lo dice mucha gente, pero luego a la hora de aplicar la práctica, pocos lo llevan consigo adelante, no debe ser motivo de debates de estas características, ni muchísimo menos. Yo parto de una situación en la que el desequilibrio que ha habido en toda Navarra, pero en Pamplona específicamente, en relación con el tratamiento del euskera, ha sido de tal calibre que si se trata de equilibrar primero, y después de cumplir evidentemente con las necesidades que hubiera en castellano o en euskera o en lo que fuera, después, pues me parece que lo que se haga pues es positivo. Yo creo en este momento que quizá ha habido pues alguna cierta precipitación o una filtración o no sé lo que, pues para que realmente a lo mejor haya habido cuestiones que legítimamente pues los empleados, los trabajadoras o trabajadores que están ahí o algunos de los padres pues puedan ver afectados. Eso es legítimo. Uno que en cualquier actuación política pues alguien tiene un problema o le plantea un problema y es legítimo que discuta, que proteste y que diga, pero claro, hay que ver ahí siempre, como en todas las decisiones políticas, lo que es el interés general, que el interés general no es hacer las cosas a gusto de todos. Hay algunos que en alguna forma pues no se entenderán que se les ha hecho a su gusto. A mí me parece que era absolutamente necesario, el defensor del pueblo lo dijo hace unos años, yo creo que la historia y los números dan perfectamente claro cuál era la situación de Pamplona. Pamplona tenía 2 centros de enseñanza infantil, de los 17 que había, bueno, que haya otros 2, pues me parece que es medianamente razonable, que todavía no equilibra la demanda que ha existido, y me parece que sí tiene que haber, y creo que eso está haciendo el ayuntamiento, pues tratar de que a los padres se les haga el menor perjuicio posible, de a los que no quieran llevarlos a esos centros en este momento, y a los trabajadores también se les haga el menor daño posible. Pero las decisiones hay que tomarlas, la justicia de fondo a mí me parece que existía, y por tanto, bueno, pues mejor hecho o peor, a mí me parece que el fondo
fondo está bien planteado. Son 13 escuelas infantiles, como hemos venido contando estos días. Antes había 2 escuelas infantiles en euskera, ahora pasan a 4 y hay un grupo de padres, y los hemos visto protestando en el ayuntamiento, en la plaza consistorial, que no están de acuerdo con esta decisión que adopta el gobierno de Pamplona, ¿no?, de la capital navarra. Es un privilegio ahora hacia el euskera, antes lo era hacia el castellano. Pilar, es una imposición, se han hecho bien las cosas, no se han hecho bien, estaban en su derecho, ¿cómo lo veis? No se han hecho bien las cosas, entiendo. Y además hay una cierta identificación de los amigos, enemigos del euskera con situaciones de posiciones políticas. Y esto hay que liberarlo de ese prejuicio, porque no es. O sea, durante años, y bueno, testigos sois todos que habéis estado en las instituciones, ha habido un respeto a lo que significaba la enseñanza de euskera, unos presupuestos muy abundantes, sobre todo en proporción con lo que significa el grupo que humanamente en este momento habla euskera en la comunidad. El euskera es una lengua difícil, pero que hablen, escriban y entiendan correctamente el euskera es de una minoría, y eso lo saben quienes lo defienden, y por eso hay que provocar el que se haga una enseñanza intensiva, pero se ha hecho y con presupuesto importante. Joaquín estaba en el Parlamento cuando estaba yo también, cuando estábamos haciendo algo tan curioso como subvencionar las icastolas alegales, que no era ni carne ni pescado. O sea, pero Fermín nos dice que no se ha apoyado convenientemente con el euskera, forzando la historia por donde se hable. Y ahora, con las escuelas escuelas infantiles, la zonificación, que la zonificación era compleja y se trataba de alinear Pamplona pues con una línea divisoria lo más amplia posible, y vamos, derecha e izquierda solo una, para que no hubiera esas mayorías o minorías que pudieran quedar excluidas. ¿Se ha apoyado convenientemente o no, Fermín? En este momento lo que creo que se ha hecho una cirugía a lo bestia. Al artículo 33, que es a lo que le gusta no se ha llegado al mínimo a equilibrio necesario y ajustado. Es decir, el euskera se ha potenciado en Navarra en los últimos 40 años, y no hablo de los anteriores, donde estaba prohibido. Yo lo he vivido eso personalmente, vamos, con mi suegra y con tal, de cómo funcionaba entonces en aquella época anterior, y después los otros 40 años siguientes ha sido un idioma marginado. Todos los grupos políticos hablaban de que el euskera era un patrimonio que había, que no sé qué tal, pero para ponerlo como el monumento de los fueros, en la Plaza del Castillo, pero no para desarrollarlo. La protesta de los padres, ¿no? Yo lo entiendo, es decir, que no todos, cuando se toma una decisión política, la que sea, hay personas, en este caso pueden ser padres o pueden ser trabajadores, que se encuentran afectados, y a nadie le gusta que se le cambie su situación, pero lo que hay que ir, un político tiene que ir al fondo del asunto, y el fondo del asunto es que en Pamplona hay más que suficiente demanda para esos 4 centros infantiles, y están teniendo 2, uno en Darochape y otros en la Chantrea, y todo lo demás está absolutamente desatendido. Eso había que solucionarlo. Y entonces, lo que no se puede es decir, no, es que el euskera es algo que lo hablan pocos y que no... Si el euskera es un patrimonio, si los que tenemos cierta sensibilidad o mucha sensibilidad hacia este idioma, porque creemos como navarros que lo debemos intentar potenciar, recuperar, hacer, y sobre todo, que lo hable y lo estudie el que quiera, que no se ha podido hacer hasta ahora, pues me parece que todo esto era necesario, era justo, y más tarde, más temprano, hay que hacerlo. Brevemente, Pilar, Fermín. Ahí estamos, el que quiera. Hombre, es que hay claro, quien se ha obsesionado. No tienes más que ver la reunión del PNV del otro día. O sea, el euskera prioritario, porque claro, ya no se puede ser racista, pero lo del idioma, que sea prioritario por encima del mundo, meteremos el euskera por un embudo. Pero que no metemos a nadie. Y por el embudo va, Pilar, que no se ha obligado, que no se obliga a nadie. Va con la EPA, va con las escuelas infantiles, va por el tema de las... Pues que su hijo, por la propaganda que se ha hecho en las casas, que su hijo si quiere promocionar y ser funcionario, que a mí me parece poca la propaganda que se hace para todo lo que ha ocurrido y el desequilibrio absoluto. No hay ni una sola imposición, Pilar. Esto es el que realmente en absoluto, nunca seremos Euskal Herria si no se habla está euskera por repitiendo todas los partes. tópicos de la y no derecha se va a hablar más rancia de Navarra. La lengua materna, así. la materna de verdad, la tienen muy poquitos, y lo que hablarán en su casa, por mucho que hayan ido luego los padres a la Icastola, pues entonces que será diga en castellano. la gente que piensa como tú, que dirá Pues que lo que hay que hacer es eliminarlo, pero no vendáis la moto de que hay que potenciarlo. No hablamos más que de la aldea global. Miguel, se
ha impuesto en este caso el idioma, con el cambio de 2 a 4 escuelas infantiles. Por otro lado, ¿se ha comunicado bien o no a los padres? ¿Hay algo que falla en ese sentido? ¿O realmente se cumple con una demanda clara por parte de la ciudadanía? Hombre, yo creo que no han hecho las cosas como habían que hacer, se han precipitado, no lo han comunicado bien. Pero yo creo que hay... Pero la solución está tomada, la decisión yo está creo tomada. que hay un tema de fondo que se nos va a escapar, porque siempre que se habla del euskera, pues acabamos hablando cosas que no son en el euskera, ¿no? A mí siempre me suena aquel anuncio de una sombrerería de Madrid en 1939 que ponía los rojos no llevaban sombrero, ¿no? Para vender. Bueno, pues aquí enseguida sale, es que el euskera nos lo van a imponer los nacionalistas. Bueno, pues por ahí vamos mal, porque entonces ya no hablamos del euskera, hablamos de los nacionalistas, ¿no? Entonces, el problema es que la demanda de educación infantil en Pamplona no está resuelta, es decir, no se ha cubierto la demanda, pero no se ha cubierto ni en euskera, ni en castellano, ni en inglés, ni en ninguna lengua, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el ayuntamiento. Hombre, y parece que había cierto desequilibrio en el sentido de que estas 2 escuelas que había en euskera, pues vienen ya de hace 30 años, no se habían creído, es decir, no había crecido al mismo nivel la oferta en euskera que en castellano o en inglés. Yo creo que tienen que crecer todas. Y probablemente lo malo es, si entramos en ese debate, de sustituir una oferta por otra, tomarlo como una imposición que nos quieren quitar, poner y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que no ha hecho bien las cosas el ayuntamiento, pues lo que debería hacer es primero estudiar la demanda y decir, bueno, la demanda que tenemos en euskera es esta, en castellano es esta, en inglés es esta, y vamos a ver cómo vamos avanzando. Claro, pero ¿se encuentran para criterios cubrirla. técnicos en este caso para este cambio de decisión o es un criterio ideológico Vamos político? a ver, las claramente? decisiones políticas siempre son políticas. Es que aquí también se vician los debates. Sí, como pero si, el argumento técnico siempre está ahí también. A ver, ¿no? los políticos siempre tienen que tener los temas técnicos, los datos técnicos, asesorarse de los técnicos, pero al final es una decisión política. No hay decisiones inocuas. O sea, el político no tiene una sola solución técnica, siempre tiene varias alternativas políticas, entonces tampoco hay que demonizar. Claro que es una decisión política legítima porque la toma quien está elegido para eso. Fermín. No, yo estoy convencido de eso que estás diciendo, que es decir que todas estas decisiones al final tienen una trascendencia política, que la tienen, pues es evidente, pero que hay que tomarla y que unos la han tomado hasta ahora de una forma y ahora hay otros grupos mayoritarios en el ayuntamiento y a otros niveles en el gobierno, etcétera, que están tomando otras decisiones, que efectivamente son decisiones que gustan a unos y no gustan a otros, pero las tienen que tomar, las anunciaron y me parecen bien tomadas, porque en la justicia de fondo, que es a lo que yo iba, efectivamente la distribución y el desequilibrio de la enseñanza de escuelas infantiles en euskera en Pamplona y a las de castellano era absoluta. Y ya digo que ha habido resoluciones del defensor del pueblo, de estudios que se han hecho y tal. Pero es verdad que genera fricción dentro de los equipos de Pero gobierno. genera fricción porque, el tema, ¿no? porque muchas veces se quiere politizar solamente lo que es la... Es decir, a mí muchas veces cuando se dice, no, es que los nacionalistas tal... Es decir, a mí ojalá todos los no nacionalistas o los nacionalistas españoles, porque aquí no nacionalistas hay muy pocos, ¿verdad? Unos son de unos y otros son de otros. Todos esos potenciaran, como dicen de boquilla, que el euskera es un patrimonio que hay que respetar, que hay que fomentar, que hay que hacer... Lo que pasa es que lo dicen para luego tenerlo, y como he dicho antes, pues como si fuera la estatua de los fueros, dejarlo ahí y que se muera. Nadie está y convencido, otros creemos por tanto, que no, en que ese creemos sentido. que tiene que ser vivo y tiene que estar en la calle y tiene que estar en los sitios y tiene que Vaya estar si en las está escuelas vivo, infantiles. vaya si está en la calle. Pero No, fíjate, pues no hay más pues que porque quiere la analizar gente. los presupuestos de los 30 años esos que citas, Sí, ¿no? sí, de los sí, que hemos sí. vivido tú y Sí, yo sí, desde sí, pequeños, sí, sí. en los que cómo se ha ido incrementando, cómo Hombre, ha habido, pero, Pilar, cuánto porque- se ha porque dedicado al empezaba- euskera y cómo en los estudios... Estos sí No, hombre, técnicos, y pero- además hay algunos que son del País Vasco y dicen que son más rigurosos que los que se hicieron aquí. Pero de esos estudios lo que sí deriva es en que cuál es la proporción, y en ese sentido también la desproporción económica para la proporción que se ha conseguido. Algo hay que hacer, sí, de acuerdo, en lo que significan las escuelas infantiles, el que haya una posibilidad de que se estudie en euskera, como bien dice Miguel, me parece absolutamente legítimo, absolutamente, pero sin quitar a los de inglés, sin quitar a los de castellano, pero que no dice nadie que se simplemente quite a que nadie. lo haya y también... Pues, efectivamente, pues que se hagan el año que viene otras 3 en no sé qué. Pero es que ha ido, pero es que mira, el artículo el euskera- 33 el euskera- ha hecho que este el año, euskera en cuando Navarra- el papá iba
a matricular y la mamá de castellano este año en el colegio que iba su hermanito, este año va en euskera por pues son de el 0 a 3 años y le 33. dirán que tiene que ir a otro sitio. Como yo he tenido que ir con mis hijos, he tenido que ir a Biurdana, que estaba a 5 kilómetros de mi casa, teniendo no sé cuántos institutos alrededor de la misma, pero todos en castellano. Bueno, eso son es la dos, historia de Navarra. dos realidades, Y ¿no? no podemos que se viven pensar que es de otra cosa. diferentes maneras. Una realidad que se vive de diferentes Decisión política, maneras efectivamente, eso sí en que Pamplona, hay, ¿no? tiene toda la razón. Pero- Y bueno, la y- política mandará, la política dirá luego, dentro de 4 años, dónde estaremos, porque de algo que no tendría por qué tener animadversión, además hay quien lo cultiva y quien luego cita. Pero es que yo el barro pienso de la que los que lo confrontación cultivan esa política, inadversión por Dios. son los que tú dices que Bueno, la están, son los no, contrarios la a los que tú gente dices. Bueno, lo tenemos que normalita que dejar no vete a saber. aquí. Ayer había una señora que decía, mira que yo que voté a Gueroaba y que me pase esto, pues eso le ha pasado. Eso le ha pasado. De esas Nos cosas, quedamos- Pilar, Eso le ha pasado, podemos ¿eh? decir de todos Ya los está. partidos, Bueno, más ya o está. menos. Nos vamos a quedar Ya hoy de está. momento con esto. Miguel planteaba incluso esa solución intermedia, quizá hacer más, pero ya iremos viendo qué sucede o qué decisiones políticas en base o no a criterios técnicos, basándose o no en criterios técnicos, bueno, pues se van adoptando. Nosotros las miraremos con lupa y las analizaremos. Miguel Izum, muchas gracias, Miguel, Gracias por a acompañarnos. vosotros. Pilar Aramburo, gracias también Gracias por a vosotros. acompañarnos. Y Fermín Ciaurri, muchas gracias. Gracias a vosotros. Desde la discrepancia, pero por supuesto No, con todo argumentos afecto. Yo iba a calor un poco interesantes. porque estos temas Gracias. me importan. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Vamos a hacer ahora una breve pausa y luego seguimos con otros temas. Dejamos la actualidad pura y dura y nos fijamos en la salud.